Hola, buenas noches en Latinoamérica y buenos días aquí en Australia, por si alguien se conectó desde Australia. Ya son las 10 aquí en la mañana y la hora correspondiente allá en Latinoamérica, entonces podemos empezar. Mi nombre es Harris y yo soy agente migratorio registrado y también soy director en Study First Group, que es una compañía de educación internacional y también migración, específicamente para la parte de Australia. Yo soy australiano, nací aquí, soy de aquí, toda mi familia es de aquí, pero viví mucho tiempo en Latinoamérica, particularmente en México, y viajé extensivamente por Latinoamérica también. Por eso hablo español, no es mi idioma nativo, pero me defiendo. Entonces la idea hoy es darles un poco de una guía acerca de lo que es la lista de ocupaciones o profesiones en alta demanda en Australia y cómo eso puede abrir un posible camino hacia la residencia permanente. Um, Antes de que empecemos, quería confirmar que pueden ver mi pantalla, que dice webinar, residencia permanente, etcétera. Si alguien no se puede indicar que sí. Sí, perfecto, muchas gracias. Genial, ok. Bueno, arranquemos, como diría en México. Entonces, ¿qué es Study First Group Lawrence Migration? Bueno, Study First Group es la compañía. Study First Group es una compañía de educación en el extranjero. Ofrecemos destinos como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda, Malta y España. Y trabajamos con estudiantes de todo el mundo. Hemos tenido estudiantes de Europa, Asia, Norteamérica, pero principalmente nos enfocamos en Latinoamérica. Entonces, hemos ayudado a muchos estudiantes de Latinoamérica para que puedan estudiar inglés o un curso vocacional o una carrera profesional o hasta maestrías en otro país. ¿Okay? Y Lawrence Migration es la división de migración dentro de la misma compañía. Entonces, al final es lo mismo, pero la parte migratoria tiene un nombre distinto, que es Lawrence Migration. ¿Okay? Entonces, Lawrence Migration se enfoca en migración para Australia y estamos certificados con MARA, MARA, y MARA es el organismo que regula a los agentes migratorios y también a los procesos migratorios aquí en Australia, ¿no? Entonces, MARA es una subdivisión del Departamento de Migración en Australia. Entonces, tenemos todas las certificaciones necesarias para dar esa asesoría o este webinar. Okay. Anteriormente pueden ver mi número de MAN. Okay. Ese es mi número de registro como agente migratorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el programa de migración calificada en Australia. No voy a hablar a detalle de profesiones individuales porque estaríamos aquí todo el día. Lo que voy a hablar o voy a tratar de explicar es el sistema y el proceso. ¿Okay? Entonces, no puedo investigar el perfil de cada uno porque simplemente no les daría tiempo y es necesario hablar con la persona normalmente uno a uno para entender su perfil, pero para darles una idea de qué es lo que hay que tener en cuenta antes de iniciar esta aventura hacia la residencia permanente en Australia. ¿Ok? Entonces, como seguramente saben, Australia es un país que tiene un alto porcentaje de inmigrantes, algo como el 25% de la población de Australia nació fuera de Australia. Es un país extremadamente multicultural, aquí hay gente de todo el mundo, todos los países que puedan imaginar. Y eso es por su sistema de migración, que al final Australia es un país que, excepto la población indígena, todo el mundo vino como migrante. Entonces, mi familia hace 150 años vino como migrantes y todavía hay mucha gente que viene como migrantes. Es un factor súper importante para la economía australiana porque Australia es un país muy grande, pero con una población muy pequeña. Entonces, necesitamos efectivamente gente para poblar el país, para contribuir a la economía. ¿Okay? No es decir que es así de fácil conseguir la residencia, pero esa es
la lógica económica detrás de la migración hacia Australia. Entonces, Australia cuenta con un programa de migración calificada y tiene cupos definidos. ¿Okay? Cada año eso puede variar, puede subir, puede bajar y varía de acuerdo con los requisitos de la economía y el gobierno en el momento. Por ejemplo, un gobierno más conservador puede limitar un poco los cupos, un gobierno más abierto a la inmigración puede aumentar esa cantidad de cupos. Con la pandemia todo es un misterio, no sabemos qué va a pasar, pero lo más probable es que ese número incremente o por lo menos que se quede igual. No creo que baje, pero tendríamos que ver cuando anuncien los números para el año que viene. ¿Okay? Y el programa de inmigración calificada se divide en varios campos. También hay un programa de migración por parte de la familia, por ejemplo, visas de pareja, programas de refugiados, pero aquí vamos a enfocarnos específicamente en el programa de inmigración calificada. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, se divide en varios campos. El principal es patrocinio laboral. Ese quiere decir visas a través de una oferta laboral por parte de una empresa australiana. Calificados independientes es un término que no se traduce muy bien del inglés al español, pero es un tipo de visa que no es necesario tener una nominación o un patrocinio por parte de un estado o una empresa. Y estamos hablando aquí de profesionales, por lo general, y es recibir una oferta directamente del gobierno federal. El programa regional, entonces Australia tiene zonas que se consideran regionales y zonas que se consideran no regionales. Básicamente, las zonas regionales son cualquier lugar excepto Melbourne, donde estoy yo, Sydney, que obviamente son las dos ciudades principales, y Brisbane, que es la tercera ciudad en el estado de Queensland. Entonces, básicamente, todas las ciudades, pueblos, regiones demás se consideran regionales. ¿Okay? Nominación por parte de estados y territorios. Los estados y territorios pueden nominar aplicantes para la residencia provisional o permanente. También hay un programa de innovación e inversión empresarial. No vamos a hablar de eso hoy. Talento mundial, tampoco vamos a hablar de eso hoy. Y talento distinguido. Pero básicamente el programa de innovación e inversión es un programa que atrae inversión por parte de dueños de negocios o emprendedores, talento mundial, gente que es eminencia en su área, talento distinguido, las eminencias de las eminencias, efectivamente. Son muy pocos cupos para el talento distinguido. ¿Okay? Pero hoy vamos a enfocarnos en patrocinio laboral, calificados independientes, regional y nominación por estados y territorios. Porque ahí está la mayoría de las visas y ahí están importantes las skills, ¿sí? La migración calificada. Listo. Ok, ¿qué son los requisitos generales para poder obtener la residencia permanente? Okay. Antes de hablar del proceso, es importante tener claro qué son los requisitos. Sin estos requisitos, es efectivamente imposible aplicar a la residencia permanente a través del programa de inmigración calificada. Okay. Cuando se trata de una visa de pareja, esos requisitos no aplican. Okay. Entonces, cuando se trata de un programa de refugiados, estos requisitos no aplican. Pero cuando hablamos del programa de migración calificada, estos son los requisitos generales para casi cualquier tipo de visa. ¿Okay? ¿Qué necesitamos? Inglés. Okay. Australia es un país angloparlante y el gobierno hace mucho énfasis en que los migrantes puedan hablar inglés. Okay. ¿Por qué? Porque eso permite que los migrantes puedan integrarse más en la comunidad australiana. ¿Okay? Porque no quieren que la gente se aísle o que quede aparte de la sociedad por cuestiones de idioma. Entonces dan muchísimo énfasis en el inglés. Y necesitamos mínimo IELTS 6. IELTS es un examen internacional, es reconocido a nivel internacional y es un examen que te da una cantidad de puntos. ¿Ok? También se acepta el examen OET, pero es más para profesionales de salud. Entonces yo voy a referirme a IELTS casi siempre porque es el estándar. ¿Okay? Necesitamos mínimo IELTS 6.
¿Ok? Eso es un inglés avanzado, intermedio, avanzado, dependiendo de la persona. Pero si podemos conseguir IELTS 7 o 8, que es un rango más difícil, 7 es difícil, 8 es prácticamente como hablante nativo. ¿Ok? Puede recibir más puntos para la residencia y explicaré más adelante cómo funcionan los puntos. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos experiencia laboral en la profesión que estamos nominando. ¿Ok? Cuando aplicamos a la residencia permanente a través de migración calificada, tenemos que nominar una profesión. Y esa profesión tiene que estar en la lista, la Skilled Occupation List. ¿Ok? Entonces, no podemos usar experiencia laboral como contador para aplicar a un proceso de chef. Simplemente no funciona. Entonces, la experiencia laboral tiene que ser relacionada a la profesión que estamos nominando para la residencia permanente. ¿Ok? 3 años en una profesión de alta demanda, es decir, una profesión en la lista. Pero hay visas estatales y regionales que tienen requisitos distintos. Okay. Ellos, los estados, pueden definir qué es la cantidad de experiencia laboral que hay que tener para ser elegible para una visa temporal, más bien provisional, o una visa permanente. Okay. Eso varía estado por estado y varía profesión por profesión. A veces puede ser tan poquito como 3 meses, pero 3 meses de experiencia laboral en el mismo estado, ¿okay? No aplicando desde afuera. Aplicando desde afuera, estamos hablando normalmente de 3 años, inclusive un poco menos si el estado lo permite. También necesitamos algo que se llama el Skills Assessment. ¿Okay? El Skills Assessment es un término muy confuso para mucha gente. Se conoce como la homologación o la validación. Mucha gente imagina que es demostrar las habilidades, por ejemplo, que un contador tenga que hacer un examen de contabilidad, pero no es el caso. Puede incluir un examen de habilidades, pero no siempre. Es básicamente una validación de los estudios o, o la experiencia laboral. ¿Okay? Entonces, hay organismos asesores en Australia que analizan los estudios, analizan el certificado, analizan las unidades o materias que uno haya estudiado y dicen, sí, esta carrera o estos estudios cumplen con los mínimos requisitos para ser reconocidos aquí en Australia y también para la experiencia laboral. ¿Okay? No siempre es un requisito que validen la experiencia laboral, pero en muchas ocasiones sí. ¿Okay? También la experiencia laboral tiene que cumplir con la definición de qué es esa profesión. Australia tiene algo que se llama ANSCO, lo voy a escribir aquí en el chat. Es efectivamente el diccionario de profesiones en Australia y Nueva Zelanda. Entonces, un chef, por ejemplo, tiene tareas muy definidas. Un cocinero y un chef son dos trabajos completamente distintos según ANSCO. ¿Okay? Porque chef es un cargo más elevado, se podría decir. Tiene responsabilidades más importantes. ¿Ok? Entonces, la experiencia laboral a veces se tiene que validar y tiene que ser relevante a la profesión que estamos nominando para nuestro proceso migratorio. Más adelante lo explico más a detalle. Puntos. ¿Ok? Cuando es una visa de patrocinio laboral, los puntos no son necesarios, no son relevantes, pero hay varias visas que requieren puntos. Y el mínimo siempre es 65 puntos. Um, si con las preguntas particulares de las profesiones no voy a poder entrar en mucho detalle porque tengo que conocer el perfil particular de cada uno. Lo que quiero hacer hoy es hablar más acerca del proceso y al final, si hay alguna pregunta específica, trataré de explicarlo, pero si es muy detallado, sería más importante o sería necesario hacer una asesoría. ¿Okay? Pero eso lo explico más adelante. Entonces necesitamos mínimo 65 puntos para la residencia permanente y la edad también influye mucho. Después de los 45 años es efectivamente imposible. Hay unas muy pocas excepciones. Es efectivamente imposible conseguir la residencia permanente a través de la calificación, la migración calificada. ¿Okay?
Hay otros caminos, pero se vuelve complicado. Y eso es tener menos de 45 años al momento de recibir una invitación. ¿Ok? Porque después, si recibes una invitación a la residencia permanente o a una visa provisional, después de los 45, uno no cumple con los requisitos y negarían la visa o simplemente no te permitirían aplicar. Entonces, estos son los requisitos generales. Cada visa puede tener requisitos particulares, porque hay varios tipos de visas, pero si estamos hablando en términos generales, estos son los requisitos. Por ejemplo, los visas de patrocinio laboral pueden tener además requisitos de sueldo. El sueldo tiene que ser arriba de cierta cantidad. O puede ser que el sueldo tiene que corresponder al promedio de esa profesión. ¿Okay? Pero eso es particular. Ok. Seguimos. ¿Qué es la Skilled Occupation List? ¿Okay? Existe públicamente, lo pueden buscar en Google, son los Skilled Occupation List Australia y aparece. Pero se divide en 4 listas, ¿no? Tenemos PMSOL, lista de profesiones de prioridad. Actualmente el gobierno ha nombrado cierta cantidad de profesiones como prioridad. Lo único que significa eso es que procesan las aplicaciones para esas profesiones más rápido. Y esas son profesiones que pueden contribuir a la recuperación económica de Australia después de la pandemia. Está la lista de profesiones de corto plazo. ¿Okay? Eso significa que son profesiones que solo se usan para cubrir huecos en la economía australiana. Es decir, en cierta ciudad puede haber una necesidad de chefs inmediato o cocineros, por ejemplo, y esta lista puede cubrir ese hueco. Está también la lista de profesiones de mediano a largo plazo, y eso es lo que nos interesa más por lo general. La lista corta, o la lista de profesiones de corto plazo, nos puede servir a veces, depende nuevamente del estado o el territorio, nos puede servir a veces para una zona regional para la residencia permanente, pero lo que es la lista de profesiones de mediano y largo plazo nos sirve muy bien para lo que es la residencia permanente, sea regional o no. También está la lista regional. ¿Okay? Entonces, hay ciertas profesiones que en una región te pueden ayudar para aplicar la residencia permanente, pero en una ciudad como Melbourne, Brisbane o Sydney, no. Una pregunta, ¿cuáles son las ventajas de tener la residencia permanente? Bueno, la diferencia entre alguien que tenga una visa provisional y alguien que tenga residencia permanente es que una vez que tengas la residencia permanente, ya tienes derecho de vivir en Australia de manera permanente. Tienes casi todos los beneficios de un ciudadano australiano, excepto no puedes votar. ¿Okay? A veces tardas un poco más en tener acceso a ciertos beneficios, pero básicamente un residente permanente es casi como un ciudadano. Y después se puede aplicar a la ciudadanía. Y como residente permanente, si tienes hijos en Australia, se hacen ciudadanos. O sea, el hijo sería ciudadano. ¿Okay? Si es una visa temporal, no existe esa seguridad. Puede ser que al terminar esa visa te tengas que salir de Australia. Como residente permanente, no. ¿Ok? ¿Qué sigue? Entonces, esas son las 4 listas que tienen actualmente. La lista de prioridad no es una lista separada como tal, pero es para darles una idea de que están procesando ciertas profesiones como prioridad. Ok. Un poco más de información acerca del Skills Assessment, porque siempre hay confusión acerca del Skills Assessment. Y los requisitos del Skills Assessment pueden variar muchísimo de acuerdo con la profesión. Okay, recuerden que eso es un requisito para aplicar a todas las visas de residencia permanente a través de migración calificada, sea de patrocinio laboral o por puntos. Entonces, una validación de los estudios y o la experiencia laboral. Okay. La única visa que no requiere el Skills Assessment es el 482. Perdón, no, les voy a pedir que quiten el micrófono, si pueden, por favor. Gracias. Excepto la 482, que es una visa temporal de trabajo que no requiere el Skills Assessment, excepto en algunos casos. ¿Okay? Para algunos países es necesario tener el Skills Assessment.
Entonces, los estudios básicamente tienen que conformarse a los estándares australianos y la experiencia laboral tiene que cumplir con la descripción de la profesión nominada en ANSCO, como había mencionado. Por ejemplo, la contabilidad. Para conseguir un Skills Assessment exitoso como contador, es necesario cumplir con ciertas áreas principales o competencias principales que exigen para cualquier contador en Australia. Entonces, si el curso que hayan estudiado en el extranjero no cumple con esas competencias principales, el Skills Assessment no sería positivo. Si el curso cubre todas esas áreas, puede ser que sí. Pero aparte, tienen requisitos adicionales, usando nuevamente el ejemplo del contador. Para sacar el Skills Assessment como contador, también es necesario tener un inglés IELTS 7, un inglés alto. ¿Okay? Entonces, hay Skills Assessments que no piden un nivel de inglés, hay Skills Assessments que solo piden 6, hay Skills Assessments que piden 7 o 8, de acuerdo con la profesión. ¿Okay? Cuando es una profesión donde hablar inglés es más importante, es más probable que tengan un requisito mínimo de inglés. ¿Okay? Entonces, es una validación del título y de la experiencia laboral. ¿Okay? ¿Cómo se valida? Efectivamente, envían toda la información que tienen del título al organismo asesor, se tendría que traducir. Y si es experiencia laboral, sería necesario mandar todos los comprobantes de esa experiencia laboral para sacar el Skills Assessment, nuevamente traducido. También hay una visa en Australia que se llama la 485, que es la Postgraduate Visa. Es una visa que da la posibilidad de estudiar, de trabajar después de estudiar. Ojo, solo para ciertos cursos, lo voy a explicar un poquito más adelante, pero no para cualquier tipo de curso. Lina, no, hoy solo me estoy enfocando en migración calificada, pero si te interesa saber acerca de lo que es la visa de pareja, se puede agendar una asesoría. La visa 485. Entonces, permite trabajar después de estudiar y a veces es necesario también tener un Skills Assessment, pero es un Skills Assessment provisional. Entonces, a veces no es tan exigente como el Full Skills Assessment o el Skills Assessment completo. A veces solo es comprobar título o la experiencia laboral, no importa. Pero en el caso, nuevamente, de contador, no se puede sacar el Skills Assessment sin haber estudiado en Australia, para la 485, me refiero. ¿Ok? Entonces, es una parte fundamental y una parte a veces confusa. Pero básicamente, validación de los estudios y experiencia laboral. Okay. Voy a hablar un poco acerca de las visas de puntos. Okay. Cómo funcionan los puntos. Más adelante haremos el ejercicio. Voy a nominar a un voluntario y vamos a ver cuántos puntos tendría. Pero si entendemos el proceso primero, cuando hagamos la calculación de los puntos va a tener más sentido. Okay. Entonces, cuando aplicamos a una visa por puntos, y esto puede ser estando fuera de Australia o dentro de Australia, si cumplimos con los requisitos, primero hay que asegurar que tengamos los 65 puntos, el inglés y el Skills Assessment. Una vez que tengamos eso, bueno, y menos de 45 años de edad, ya podemos hacer lo que es el Expression of Interest o solicitud de interés. Hay una plataforma del gobierno que se llama Skills Select y efectivamente haces tu perfil. Dentro de ese perfil subes toda tu información, tu cantidad de puntos y puedes escoger las visas para las cuales te pueden nominar. Entonces, puedo decir, quiero que me nominen para todas las visas, no tengo problema. O solo quiero para que me nominen para cierto tipo de visa. En ese portal, los estados y territorios y el gobierno federal y también empleadores pueden revisar tu perfil. Si cumples con lo que están buscando en ese momento y tienes los puntos, te pueden nominar. ¿Ok? Pueden hacer la nominación. Tanto el gobierno federal como un gobierno estatal o territorial, supongo que se diría. Si te nominan, mandan esa información al Departamento de Inmigración y el Departamento de Inmigración emite una invitación al solicitante, es decir, la persona que está aplicando a la residencia permanente.
Al recibir esa invitación, tienes 6 meses para aplicar a la visa correspondiente. Después de esos 6 meses, ya no se puede aplicar. Entonces, ya podemos aplicar a la visa. También hay que cumplir con los requisitos particulares de cada visa, que pueden ser cosas de salud, de carácter, y es necesario comprobar los puntos y el inglés, porque en la solicitud de interés uno puede decir que tiene 100 puntos, pero al momento de aplicar la visa, si resulta que eso no es cierto, negarían la visa. Entonces, no se puede inventar o mentir al momento de declarar los puntos. Es necesario que sean correctos. ¿Ok? Ese es el proceso. Cumplimos los requisitos, hacemos nuestra solicitud de interés, esperamos que alguien nos nomine. Una vez que nos nominan, mm, el Departamento de Migración nos manda una invitación para aplicar a la visa. Aplicamos a la visa y si cumplimos todos los requisitos de la visa, nos dan la residencia permanente, en caso de una visa de residencia permanente, o una residencia provisional. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de visas hay si estamos hablando de puntos? Tenemos lo que es el rey de las visas, que es la 189, Skilled Independent. Entonces, cuando dije al principio calificados independientes, un término no muy bien traducido, o no que no tiene mucho sentido en español, es esto, 189 Skilled Independent. Es una visa que te lleva directamente a la residencia permanente. Estamos mínimo 65 puntos, pero realísticamente estamos más. Y hay rondas de invitación, son aproximadamente cada 3 meses, y en cada ronda de invitaciones el gobierno puede variar esa cantidad de puntos. Actualmente creo que está en 90 y estamos hablando de 90 puntos. Pero recuerden, es un proceso competitivo. Entonces, solo tener la cantidad mínima de puntos a veces no sirve porque puede haber otra persona con más puntos. Si esa persona tiene más puntos, la nominación va a esa persona. Por ejemplo, en el caso de un chef, no importa quién es el mejor chef, no importa quién cocina mejor, importa quién tiene más puntos. Eso es lo único que les va a importar al momento de hacer una nominación. Necesitamos también mínimo 3 años de experiencia laboral en la profesión nominada y la nominación es por parte del gobierno federal. ¿Okay? Eso quiere decir que no importa en qué parte de Australia estamos, también podemos estar fuera de Australia, pero no tenemos que estar en una zona regional, no importa. Podemos estar en Melbourne, Sydney, Brisbane o en una zona regional y podemos aplicar a esta visa si cumplimos con los requisitos. Después sigue la 190. ¿Okay? La 190 también da la residencia permanente, pero en este caso la nominación es por parte de un estado o territorio de Australia. Australia tiene 8 estados y territorios y cada estado y territorio tiene su cuota migratoria y puede nominar a las profesiones que se consideran importantes para su economía. Entonces, las profesiones para un estado pueden ser diferentes para otro estado. Por ejemplo, Victoria, el estado donde estoy yo, está muy enfocado en la salud por la pandemia. Entonces, la enfermería, doctores y gente alrededor del sistema de salud. Por ejemplo, alguien que sepa de sistemas y un ingeniero de sistemas enfocado en salud también tiene muchas posibilidades en este momento. Pero en otro estado puede ser que se enfocan más en ingenieros o más en chefs, solo para dar un ejemplo. ¿Okay? Entonces, la 190 nos da residencia permanente, necesitamos mínimo 65 puntos, pero los estados pueden variar ese requisito. Eso quiere decir que puede ser más si el estado lo exige. La experiencia laboral varía por estado y por profesión. ¿Okay? Algunos estados son más exigentes que otros, algunos piden más o menos experiencia laboral. La nominación, como mencioné, por parte de un estado o territorio. Después le sigue lo que es la 491. Y esa es una visa que no es provisional, es decir, no te dan la residencia permanente automáticamente. Pero después va a haber otra visa que se llama la 191, que sí te permite la residencia permanente. Entonces, si uno sigue viviendo y trabajando en una zona regional al recibir esta visa y gana arriba de cierta cantidad, puede ser elegible para la 190. Entonces, es un paso hacia la residencia permanente, tiene un camino.
Nuevamente, la experiencia laboral varía por estado y profesión. Y la nominación nuevamente es por parte de un estado o territorio, pero solo aplica a las zonas regionales. ¿Ok? Hay estados que todo el estado se considera regional. Y hay estados que tienen una zona regional y una zona urbana, se podría decir. Pero la mayoría de los estados se consideran regionales en su totalidad. También, si tienen una profesión calificada, cumplen con los requisitos, tienen los puntos y tienen un familiar que vive en una zona regional, existe la posibilidad de que te patrocine o que te nomine ese familiar. Entonces, es una posibilidad también si tienen un familiar. ¿Ok? No es seguro, porque nuevamente es por cuestión de puntos, pero el familiar te puede nominar. Entonces, las zonas regionales son básicamente cualquier área de Australia que no sea Melbourne, Sydney o Brisbane. ¿Ok? Para las visas de patrocinio laboral, realmente es más sencillo. No importa tanto la parte de puntos. Los puntos no son relevantes para las visas de patrocinio laboral. La experiencia laboral sí es importante, ¿ok? Pero los puntos no. Entonces, nuevamente tenemos como el rey o la reina de las visas para de patrocinio laboral, que es la 186. Es a nivel nacional, no importa dónde vives, si eres elegible, eres elegible. Y es una visa que da la residencia permanente directamente. Hay que tener mínimo 3 años de experiencia laboral comprobadas, años comprobados en una profesión nominada. Y es un empleador que te nomina. Entonces, en lugar de que sea un estado o un gobierno, es un empleador. Pero ojo aquí, a veces los requisitos de sueldo pueden ser muy exigentes. Por ejemplo, si el sueldo promedio para un ingeniero es de $90,000, no te pueden hacer una oferta por solo $60,000, porque dirían que están efectivamente tratando de quitar a los australianos del campo laboral. Entonces, el promedio del sueldo tiene que ser igual, bueno, el sueldo que están ofreciendo tiene que ser igual o mejor que el promedio que se ofrece en el mercado laboral. ¿Ok? También tienen que comprobar que es necesario contratar a un migrante en lugar de un australiano. Tienen que mostrar que hay una carencia de trabajadores en esa industria en ese momento. ¿Ok? Pero la 186 es directo a la residencia permanente. También está la 494, que es parecida a la 491 en el sentido de que es una visa provisional con un camino a la residencia permanente a través de la visa 191. Entonces, es necesario vivir y trabajar en una zona regional al momento de recibir esta visa para ser elegible para la residencia permanente después. También estamos 3 años de experiencia laboral y es por parte de un empleador, pero en este caso tiene que ser un empleador regional. ¿Ok? También hay otra visa que ya mencioné, que es la 482, que es temporal, pero tiene un posible camino a la residencia permanente de acuerdo con la profesión. Si es una profesión en la lista de mediano o largo plazo, pues es posible, porque si duras en un periodo de 4 años, la visa se puede dar por hasta 4 años. Si en esos 4 años trabajas por 3 años con el mismo empleador en una profesión nominada, es posible de ahí aplicar la 186. ¿Ok? Es una visa que no pide necesariamente el Skills Assessment. Hay que comprobar que uno tiene las habilidades necesarias para cumplir con ese trabajo. La experiencia laboral es menos, 2 años, es lo que hay que comprobar. Y la nominación es por parte de un empleador. También hay algo que se llama DAMA, que son acuerdos entre ciertas empresas y el gobierno, y pueden tener requisitos menos exigentes aún, pero no voy a entrar mucho a detalle en eso. Es más por industrias regionales que necesitan mucha mano de obra, por ejemplo, mataderos. Okay.
Voy a explicar esto y después podemos hacer lo que es el ejercicio de los puntos, ¿ok? Porque lo de estudiar también se relaciona mucho con la residencia permanente. Si alguien ya tiene, por ejemplo, el inglés, ya tiene la experiencia laboral en una profesión en la lista de profesiones en alta demanda, inglés, la edad, que no tenga más de 45, que pueda sacar el Skills Assessment, si cumple con todos los requisitos, ya puede aplicar a una de estas visas que yo mencioné. No es necesario estar en Australia. Pero recuerden que es un proceso competitivo y estar en Australia puede dar más puntos. Entonces, si alguien ya cumple, si ya tiene el inglés, ya tiene la experiencia laboral y tiene la posibilidad de sacar el Skills Assessment, sin problema puede aplicar desde afuera. Pero si no tienes el inglés o no tienes la experiencia laboral o no tienes una carrera profesional o una carrera que esté en la lista, estudiar puede ayudar. ¿Okay? Entonces, en Australia hay varios tipos de cursos. Hay cursos de inglés, pero es importante reconocer aquí que el inglés no te da puntos. He visto muchos comentarios en grupos aquí de a qué ciudad debería ir a estudiar inglés en Australia para que me dé puntos. Voy a ir a Perth, que es una ciudad regional, para que me dé puntos cuando estudie inglés. Estudiar inglés no te da puntos. ¿Okay? Otros cursos te pueden dar puntos. Trade Qualification quiere decir trabajos manuales. ¿Okay? Estudiar para trabajos manuales. Puede ser mecánica, cocina, plomería, carpintería, etc. ¿Okay? Diplomas son cursos vocacionales. Luego hay carreras profesionales, que aquí se conoce como bachelor. En cada país tiene un nombre un poco diferente. En Colombia es un pregrado, en México es una licenciatura, pero una carrera profesional. ¿Okay? O una maestría o un doctorado por mínimo 2 años en Australia te puede dar puntos para una nominación. ¿Okay? Estudiar ese curso en una zona regional puede dar más puntos aún. El gobierno lo que quiere hacer es dirigir a los estudiantes internacionales hacia las zonas regionales, porque son las zonas que tienen menos gente y te premian por lo mismo. ¿Okay? También estudiar en Australia te puede ayudar si no tienes una profesión en la lista. Por ejemplo, hay gente que estudia, pero esa profesión no aparece en la lista, en ninguna lista, o las posibilidades son muy difíciles. Por ejemplo, para sacar la residencia como abogado es extremadamente complicado. Entonces, hay gente que viene como un abogado, pero estudia otra cosa porque le da esa profesión para aplicar la residencia permanente. Entonces, podemos efectivamente reinventarnos en Australia para abrir ese camino hacia la residencia permanente. Lo único que diré ahí es que la lista puede cambiar. Entonces, si estudiamos solo para conseguir la residencia permanente, es posible que más adelante esa profesión salga de la lista. Es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. También, si estudiamos, nos podemos ser elegibles para la visa 485. ¿Ok? Entonces, tenemos que estudiar mínimo un diploma o trade qualification, trabajos manuales, relacionados a una profesión en la lista. Eso te puede ser elegible para la 485 Postgraduate Graduate Work Stream. Eso nos puede dar hasta 24 meses para trabajar. Normalmente dan 18 meses. En este momento están dando 2 años. No sabemos qué va a pasar. Puede seguir en 2 años, se puede aumentar o se puede regresar a los 18 meses, pero te da un tiempo para trabajar. Y en ese tiempo, lo que se puede hacer es mejorar el inglés para sacar 7 o 8 IELTS para aumentar los puntos, conseguir cualquier experiencia laboral que nos falte. Entonces, si necesitamos más experiencia laboral para poder aplicar la residencia, esta visa nos sirve. Pero para esta visa también necesitamos inglés. Necesitamos 6 IELTS para ser elegibles para esta visa. Y hay otros exámenes que también se pueden tomar. ¿Okay? Hay una pregunta.
Alguien pregunta, si tengo un bachelor en una profesión, ¿puedo estudiar un trade qualification para sumar puntos? Si estudias el trade qualification en Australia, te daría más puntos. Y el bachelor te da puntos si estudiándolo en cualquier país también te da puntos. Entonces, los estudios previos influyen. Y ahorita vamos a ver el ejemplo. Alguien pregunta, si tengo un doctorado, ¿puedo aplicar a la residencia permanente? Depende. ¿Okay? Depende en qué áreas es el doctorado. Si podrías potencialmente aplicar a través del talento distinguido, el talento mundial, dependiendo del área. O si cumples con los requisitos generales, podrías aplicar la licencia permanente a través de puntos o un patrocinio laboral, pero sí tendríamos que revisar el perfil. Aparte de eso, si estudiamos una carrera profesional, es decir, un bachelor, una maestría o un doctorado en una zona regional, bueno, en cualquier parte de Australia te puede dar la misma visa 485, pero en este caso por 3 años. ¿Okay? El gobierno está premiando estudiar bachelors y maestrías. Obviamente son más costosos, por lo tanto, dan más tiempo para trabajar después. Bachelor, maestría o doctorado. Si estudiamos ese bachelor, maestría o doctorado en una zona regional y durante los 3 años de visa que tenemos, seguimos trabajando y viviendo en una zona regional, podemos ser elegibles para otra visa 485. Entonces, estudiar una maestría o un bachelor en Australia te puede dar hasta 6 años en Australia, en una zona regional, hasta 6 años para trabajar después. ¿Okay? Obviamente es más costoso, pero nos da tiempo para recuperar la inversión, mejorar el inglés y conseguir cualquier experiencia laboral que nos falte. Jennifer, buenas noches. ¿Cómo podemos obtener una cita para estudiar contigo? Voy a dejar un enlace al final, pero también vamos a enviar un correo a todos los participantes hoy, a todos los que se inscribieron con los datos. Pero, bueno, Study for Script para compartir. Si, Elliot, si me puedes esperar, paso el enlace particular para esta sesión. Alguien preguntando, tengo una inquietud, mi esposo es mayor de 45. Importa el aplicante principal. Si el aplicante secundario tiene más de 45, todavía se puede aplicar la residencia permanente. ¿Okay? Lo único que puede pasar es, ahorita cuando vemos los puntos verán el ejemplo, que la pareja influye para los puntos también, hasta cierto punto. Ok. Entonces, estudiar en Australia nos puede facilitar o inclusive abrir el camino hacia la residencia permanente. No es necesario, si ya cumples con los requisitos, no es necesario estudiar, pero estudiar obviamente nos permite mejorar el inglés y conseguir experiencia laboral si nos falta. También la experiencia laboral en Australia contribuye puntos. Ya que he hablado tanto de los puntos, creo que es mejor que hagamos el ejercicio. Entonces voy a compartir otra pantalla. Ok. Y ahora todo va a tener más sentido porque también ya habíamos hablado de las visas. Esto es en inglés, pero lo voy a ir explicando. No sé si tenemos un voluntario que quiera hacer el ejercicio de los puntos. Si quieres, pon tu nombre en el chat. Valeria, perfecto. Qué rápida. Ok, Valeria, si quieres poner tu micrófono. Listo. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ok, A perfecto. ti. Entonces, Valeria, ¿cuántos años tienes? 26. 26. Esa es una buena noticia porque ese es el mejor rango. ¿Ok? La edad no es que da puntos, pero quita puntos, efectivamente. Si tenemos 18 a 24, nos da 25 puntos. Si tenemos, no creo que haya mucha gente con 24 años que pueda aplicar, pero puede ser. Pero si tenemos 25 a 32, nos da 30 puntos, que es el máximo que nos pueden dar por la edad. Si pasamos a los 33, 25 y después de los 40, 15 puntos. Por eso es tan difícil conseguir la residencia después de cierta edad. No solo porque después de los 45 no se puede, pero perdemos bastantes puntos por la edad. Porque el gobierno efectivamente está diciendo,
un residente permanente debería poder trabajar X cantidad de años antes de jubilarse y contribuir a la economía australiana. Pero en este caso, perfecto. Después de los 32, claro, va a bajar a 32. Entonces, siempre es cuestión de ser estratégico. Por ejemplo, puedo estudiar en Australia y me da puntos, pero si voy a perder 5 puntos esperando mientras termine de estudiar, tal vez tiene menos sentido, pero eso es algo que cada uno tiene que analizar. Claro. Valeria, ¿cuál es tu nivel de escolaridad más alto? Arquitecto, soy arquitecto. Tengo un O, pregrado, o sería un bachelor. un bachelor, ¿Ok? exacto. Ok, entonces un bachelor da puntos. Casi cualquier curso de los que mencioné, excepto inglés, da puntos, que se estudia aquí o en otro país. Entonces, un diploma o trade qualification, que es un curso vocacional, da 10 puntos. Si no tenemos estudios, no nos da puntos y sería efectivamente imposible aplicar la residencia. Un bachelor nos da 15 puntos. Si tenemos un doctorado, nos da 20 puntos. ¿Okay? Un máster es igual que un bachelor, porque es un bachelor o superior, pero antes de un doctorado. Entonces, básicamente, bachelor o maestría. Entonces, hay una pregunta de Working Holiday. Con el Working Holiday hay límites de cuánto tiempo puedes estudiar. Entonces, sería necesario después pasar a una visa estudiante. Ok, perdón, Valeria. Entonces, ¿dónde estás actualmente? En Venezuela. En Venezuela. Ok. En tu caso, estoy asumiendo que nunca estudiaste en Australia. No, claro. No, ok. Entonces, no vas a estudiar en Australia. Entonces, aquí no. Sí, si hubieras terminado un curso que no sea básicamente de inglés en Australia, te daría 5 puntos. Si Claro, lo hubieras estado en una zona regional, te daría 5 también. puntos más. ¿Okay? Mm, Pero vamos a poner no y no. ¿Qué es tu bueno, arquitecto? Arquitectura dijiste. arquitecto, sí. Ujú. Ok. ¿Cuántos años de experiencia laboral tienes? 3. 3. Ok. Necesitamos mínimo 3 años de experiencia laboral para que nos dé puntos. En este caso, es fuera de Australia, nos da 5 puntos. Menos de 3, Ok. 0 puntos. Okay. Si fuera 5, 10. Si fueran 8 o más, 15. Pero aquí estamos Mm, con 3. Si hubieras trabajado en Australia en algún punto, también te da puntos. Por ejemplo, un año te da 5 puntos, 3 años 10 puntos, 5 años o más 15 puntos, 8 años o más 20 puntos, porque consideran que la experiencia laboral es más valiosa en Australia, claro, porque uno se acostumbra al estilo de vida australiano, de cómo trabajamos aquí en Australia, ¿no? Pero en este claro. caso, no tienes la experiencia. ¿Has hecho algún examen de inglés en algún punto? Examen no. No, ok. Entonces, como mencioné, necesitamos mínimo 6 Ujú, para ser elegibles para las visas de residencia permanente, ¿no? claro. Pero 6 no nos da puntos. Es el requisito mínimo, pero no nos da nada. Pero si podemos llegar Ok. a 7 o 8, Proficient English es 7, Superior English es 8, nos puede dar 10 o 20 puntos adicionales. Entonces, en tu caso, si pudieras llegar al Proficient English, ya Ajá. casi tenemos los mínimos 65 puntos, ¿no? Ok. Realísticamente necesitamos más porque es un proceso competitivo, pero existe la posibilidad. Pero vamos a ser muy exigentes y vamos a ponerlo en 6, ¿no? Ok. ¿Tienes pareja? Sí. Sí, ok. Para los solteros, no se preocupen, ser soltero da puntos. Nos da 10 puntos, ¿ok? Si tienes pareja australiana o residente permanente en Australia, también da lo mismo, 10 puntos. Pero probablemente si tuvieras pareja australiana o pareja residente permanente, irías más por el lado de la visa de pareja. Alguien pregunta, si alguien dice debe ser IELTS, correcto, debe ser IELTS o OET para sacar los puntos, ¿ok? Y para ser elegible, de hecho, solo se acepta IELTS o OET. Bueno, perdón, Valeria, en este caso, ¿tu pareja tiene alguna profesión? Sí, es ingeniero. Ingeniero. Ok, perfecto. Entonces, una pareja calificada es mejor que una pareja no calificada. Ok. Si,
y una pareja que hable inglés es mejor que una pareja que no hable inglés. Entonces, si la pareja tiene mínimo 6 IELTS, es decir, inglés competente, y está Ajá. aplicando la misma visa que seguramente estaría haciendo. Recuerden que la pareja también se puede pegar a la visa de cualquier aplicante, y si al solicitante principal le dan la residencia permanente, también le dan la residencia a la pareja, o si hay hijos, también a los hijos. Ok. Pero en el caso de tu pareja, como que es ingeniero, si él pudiera sacar IELTS 6 y Ujú. sacar un Skills Assessment positivo como ingeniero y aplicar la misma visa, daría 10 puntos. Ok. ¿Ok? Entonces, para todos que no tienen pareja, ya tienen que ponerse muy exigentes. Tienen que encontrar mínimo alguien que hable bien inglés. Y de preferencia que tenga también una profesión en la lista, ¿no? O seguir siendo soltero. Son las tres opciones que tenemos para la residencia permanente. ¿Ok? ¿Cómo podemos conseguir más puntos? Si tienen un título oficial como traductor con el organismo NATI, te dan 5 puntos más, pero es un examen muy complicado, entonces no apostaría mucho por ese lado. Y dan 5 puntos más por lo que se llama el Professional Year Program. Es un tipo de prácticas laborales con un organismo oficial de una industria. En este caso son pocas industrias, contabilidad, sí, ingeniería en sistemas, básicamente son los que ofrecen ese Professional Year Program. Entonces, pondría que no, porque en este caso no aplica. Claro. ¿Ok? El traductor Entonces, tampoco. sí, exacto. Bueno, sí, quitamos esto porque sí, es algo que puede ser, pero no contaría con eso. Claro. Entonces, claramente en tu caso, Valeria, tenemos que encontrar más puntos. Ajá. ¿Qué puede ser? Estudiando aquí en Australia, Ujú. estudiando en una zona regional, que nos puede dar 10 puntos más. Ok. ¿Ok? Es una posibilidad, no es decir que es la única posibilidad, pero es una posibilidad. Si haces un Master's Degree by Research, que es un tipo de maestría que tiene camino hacia un doctorado, es un tipo de maestría particular, o si haces un Ujú. doctorado, dan 10 puntos. ¿Ok? Entonces, es una posibilidad, pero no muchos, la verdad es muy costoso, entonces vamos a poner Ujú. que no. ¿Podrías estudiar para una profesión, estudiar algo aquí en Australia para conseguir la visa 485? Ujú. Y con esa visa conseguir un poco más de experiencia laboral en Australia. Puede ser un año, o si estudias una maestría, podrías potencialmente conseguir 3 años de experiencia. ¿Okay? Ok. Pero pongamos un año porque probablemente es más realista. Ok. Y el inglés también me ayudaría. El inglés, exacto. Si Las mejoras el pruebas. inglés y sacas un 7, ya tenemos 85 Ujú. puntos. Y ya te harías mucho más competitiva que alguien que solo tiene 65 puntos. Exacto. ¿Ok? Pero hay una forma, la última forma de conseguir puntos, y esto se relaciona con las visas. Entonces, la visa 189 que mencioné, el rey de las visas, no te da puntos. ¿Ok? Es una visa extremadamente competitiva, hay que Ujú. tener muchos puntos, no te regalan nada. ¿Ok? Pero la 190 se te nomina un estado o territorio, te puede dar 5 puntos. Es decir, si un gobierno estatal o de un territorio australiano te nomina, automáticamente tienes 5 puntos más al momento de recibir la nominación. Si es Ok. la 491, que es la visa provisional y regional, y nos nomina un estado o territorio, son 15 puntos. ¿Ok? Si es un familiar, también son 15 puntos. Entonces, esa visa, aunque es provisional, también tiene su beneficio, nos da muchos puntos. Ya, aquí estamos asumiendo muchas cosas, pero ya con todo lo que estamos asumiendo, podrías tener 100 puntos. Ok. ¿Ok? 100 puntos, obviamente ya cumples con los mínimos 65 puntos, y con Exacto. 100 serías competitiva. Pero obviamente hay mucho trabajo que hacer antes de llegar a ese punto, ¿no? Claro. Entonces, son dos cosas, los puntos que tenemos en este momento y los puntos que podemos alcanzar. Pero, por ejemplo, si vas a tardar, ahorita que tienes 26, 15 Ujú. años en conseguir esos 100 puntos, no te No sirve vale la pena. porque ya pierdes 15 puntos por la edad.
Claro, Entonces es cuestión de mantener ese equilibrio y ser chévere. estratégicos y planear, ¿no? ¿Ok? Gracias, Valeria. Gracias a ti. Sí, perfecto. Entonces, ya como pueden ver, los puntos pueden variar muchísimo de acuerdo con el perfil, los estudios, el inglés. Entonces, siempre hay una manera de agregar más puntos. Siempre podemos mejorar el inglés, siempre podemos conseguir más experiencia laboral. Podemos estudiar en Australia si tenemos la capacidad. Ah, podemos buscar o tener una pareja que nos dé puntos o mantener la soltería. Y potencialmente estudiar para el curso de traductor. Y si tienes una profesión, aplicar a lo que es el Professional Year Program, ¿okay? Sí, como en contabilidad o sistemas. Um, Lucía. Lucía, como que lo de la salud, sí, sería cuestión de realmente analizar el caso. Cuando se trata de salud, por ejemplo, como en enfermería, es básicamente imposible sacar lo que es el Skills Assessment sin haber estudiado en Australia o otro país aprobado. Entonces, Estados Unidos, Inglaterra, Hong Kong, Irlanda, creo que son los únicos países que se aceptan. Entonces, radiographer, entonces sería distinto, pero cuando se trata de la salud, el Skills Assessment se vuelve más complicado porque obviamente estamos hablando de la vida de la gente, pero en ese caso sería cuestión de investigar un poco más tu perfil en una asesoría. Okay, pero si tienes IELTS 7, obviamente tus posibilidades son mayores, ¿no? ¿Qué tipo de...? Ok. Otra cosa que les quiero enseñar es esto. Voy a contestar las preguntas, pero también quería enseñarles esto. Okay. Esa es la página de inmigración calificada en South Australia. South Australia es un estado que es completamente regional. No es que les quiera vender South Australia como opción, pero su información me parece muy buena y es una muy buena manera de comparar carreras y visas. Y también los beneficios que nos da estudiar. Entonces, voy a poner, sigamos el ejemplo de Valeria con Architect, a ver si nos da algún beneficio. Entonces, tenemos Architect. Okay. Entonces, South Australia tiene, y muchos estados te premian por estudiar. Okay. No todos, pero la mayoría. Pero depende del tipo de curso. Entonces, hay que escoger cuidadosamente el curso para ver si nos da algún beneficio. En este caso, South Australia, que es un estado que se considera regional en su totalidad, de momento. Eso también puede cambiar. Ok, por ejemplo, si tenemos todos los requisitos como arquitecto, es decir, el inglés, la edad, el skills assessment, experiencia laboral. Bueno, en este caso, no experiencia laboral, porque eso varía por estado. Por ejemplo, para la 190, que es directo a la residencia permanente, tendrías que trabajar actualmente en la profesión nominada o una profesión altamente relacionada por mínimo 12 meses en Greater Adelaide. Greater Adelaide quiere decir la ciudad de Adelaide y algunos pueblos, o 6 meses en Outer Regional South Australia, que quiere decir la parte, como el campo de South Australia, ¿no? Adelaide es la capital, Outer Regional South Australia es el campo, para distinguirlo de manera muy básica. Ok, entonces, con solo trabajar 12 meses en Adelaide como arquitecto, podríamos potencialmente, si tenemos los puntos y no hay alguien con más puntos que yo, recibir la nominación. Para la 491, que es provisional, solo tenemos que trabajar 6 meses en South Australia, es decir, todo el estado. No importa si es Adelaide o Outer Regional South Australia, en la profesión nominada o una profesión altamente relevante, solo 6 meses. ¿Ok? Pero ¿qué tal si estudiamos? ¿Qué tal si vamos a estudiar en South Australia? Bueno, tendría que ser mínimo un bachelor. ¿Okay? Podría también ser una maestría. Higher qualification sería una maestría. Y después trabajar solo 3 meses en South Australia. Es decir, en todo el estado. Eso quiere indicar que probablemente hay más demanda para arquitectos en este momento porque lo están poniendo más fácil.
Hay otras profesiones que no lo ponen tan fácil. Pero, por ejemplo, si sacamos, el punto es cómo sacamos el tiempo para trabajar 12 meses si tenemos una visa de estudiante. ¿Okay? A veces South Australia permite solo trabajar 20 horas a la semana. Como estudiante tendrías derecho a estudiar 20 horas. En este momento, tiempo completo, pero eso puede cambiar. Entonces, sería cuestión de analizar los requisitos en el momento. Pero si estudiamos el bachelor o higher qualification, que quiere decir una maestría, nos darían, seríamos elegibles para esa visa de 3 años, la 485. Y ya tenemos mucho tiempo para conseguir solo 3 meses de experiencia laboral en South Australia. ¿Okay? Entonces, por eso estudiar es como una doble ventaja. Lo hacen más fácil y también podemos aplicar a una visa que nos da más tiempo para cumplir con los requisitos. ¿Okay? Eso es solo para dar una comparación y explicar por qué unos estados pueden ser mejores que otros. Que es mi siguiente punto. ¿Qué estado debo elegir? ¿No? Es una pregunta muy abierta y yo no les quiero decir que un estado en particular, porque cada estado tiene sus características distintas. Muchos dicen, quiero ir a Perth o Adelaide a estudiar inglés porque quiero sacar puntos. Yo diría, no se preocupen mucho por el curso de inglés. Si su sueño es ir a Sydney, por ejemplo, y estudiar inglés, háganlo. No importa, porque no va a haber diferencia en cuanto a los puntos. Pero hay gente que prefiere establecerse desde un principio en un lugar. Y eso puede ser por motivos de trabajo, quizás vienen con la familia, quizás simplemente les gusta esa comodidad o cuando hacen amigos en un lugar no les gusta despegarse. Entonces, si te importa mucho eso de quedarte en un lugar, quizás sería mejor estudiar en inglés en una zona regional. Si no, si no te importa estudiar 6 meses o un año de inglés y mudarte de ciudad, la ciudad no importa, porque estudiar inglés no te da puntos. Okay. Como mencioné, cada estado tiene requisitos distintos. Vimos el ejemplo de South Australia, pero también Northern Territory, Tasmania, Western Australia, Queensland, te pueden premiar por estudiar ahí. Okay. Depende del curso, depende del perfil, pero te pueden premiar por estudiar ahí. Entonces, por ejemplo, Tasmania es un estado más frío. Northern Territory es un estado extremadamente caliente, tropical. Entonces, no mandaría a alguien a estudiar a Northern Territory porque hay más oportunidades si no aguanta el calor, porque es un lugar duro. ¿Okay? Si aguantas el calor, perfecto, puede haber oportunidades. Como mencioné, el estilo de vida también es completamente diferente en cada ciudad. Melbourne es una ciudad con muy buen estilo de vida. Fue nominada la mejor ciudad del mundo por 7 años seguidos, pero las posibilidades de inmigración son quizás más limitadas que en un Adelaide o South Australia. No es decir que es imposible y nuevamente depende del perfil. Si eres alguien que tiene un curso de enfermería de Inglaterra, Hong Kong, Irlanda, Estados Unidos, tienes un buen inglés, diría probablemente Melbourne es la ciudad para ti. Inclusive ahora están promoviendo mucho de chefs, entonces están buscando chefs activamente. Y estas cosas pueden cambiar. Entonces podrías venir a estudiar inglés un año y al terminar ese año, South Australia podría cambiar su lista por completo, podría cambiar sus requisitos por completo. Victoria se podría volver más fácil, no se sabe. Pero obviamente las zonas regionales pueden influir, como vimos. Si un estado se considera regional, nos puede dar más puntos si estudiamos un curso superior en inglés. Y también nos ofrece más posibilidades para visas. Entonces, cuando mencioné lo de la expression of interest, solicitud de interés, en Skill Select podemos decir, estoy dispuesto a que me nominen para la 189, la 491 y la 190. Pero si no vivo en una zona regional, es casi imposible que me nominen para la 190, bueno, más bien la 491, y dependiendo del estado donde vivo, tal vez sí podría ser sí o no elegible para la 190 y quizás solo me quedaría la 189, que es extremadamente competitiva. Entonces, viviendo en una zona regional amplia las posibilidades. Obviamente, nada garantiza la residencia permanente. Es imposible prometer eso, pero podemos
lo único que podemos hacer es maximizar los puntos y ampliar las posibilidades. ¿Okay? Y al mismo tiempo buscar una oferta laboral, porque si podemos conseguir una empresa que nos quiera dar el patrocinio, qué mejor. ¿Okay? Otra cosa son los números, ¿no? Cada estado tiene su cuota, pero a veces no, a veces nominan, a veces no. Entonces, podemos omitir la 188 porque eso es solo por visas de negocios e inversión. Pero aquí podemos ver que para la 190, que es la visa directa a la residencia permanente y nominación por parte de un estado o territorio, Victoria es el estado que más nominaciones emite. Aquí solo estamos hablando de 2021-2022. El año fiscal en Australia es de junio a julio, o más bien julio a junio, y corresponde al año fiscal. Entonces, Victoria parece buena opción, pero Victoria está activamente reclutando profesionales de salud. Entonces, como profesional de salud puede ser muy buena opción, pero si no soy profesional de salud, tocaría revisar mis opciones para ver si es un estado que vale la pena, ¿no? También, Victoria es un estado muy grande. Tiene una población. Victoria y New South Wales son los estados más grandes. Eso quiere decir que hay más ofertas, pero más competencia a la vez. Pero si vamos a lo que es la 491, la visa provisional regional, y solo por nominación por parte de un estado de territorio, no nominación por parte de familiares, South Australia es el que claramente, es el líder. Casi 1000 invitaciones. ¿Okay? Casi lo doble que el siguiente estado, que es Tasmania. Pero ¿qué está pasando en South Australia? Mucha gente está yendo para allá porque lo están haciendo un poco más fácil para sacar la residencia o por lo menos una visa provisional. Entonces también es lo que tenemos que tener en cuenta. Quizás hay menos invitaciones en Tasmania, pero quizás hay menos competencia. No es decir que si hay menos, no, es solo dar el ejemplo, ¿no? Y eso puede variar. Mañana puede ser completamente diferente. ¿Okay? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta. Algo que podemos ver claramente es que Queensland no está emitiendo invitación o nominaciones en este momento. ¿Okay? Puede que más, y cada estado tiene tiempos diferentes. Cada estado abre sus rondas de invitaciones cuando quieran. Entonces, quizás mañana Queensland va a anunciar una ronda de invitaciones y lo va a hacer más fácil, pero no sabemos. ¿Okay? Pero esos son los números, solo para darles una idea de números. ¿Okay? No es recomendarles ningún estado en particular, pero es enseñarles los números como tal. Ahorita porque tenemos, creo que todavía, bueno, unos 20 minutos, 23 minutos. Estos son mis consejos y después trataré de revisar las preguntas hasta donde pueda. No tendré tiempo para contestar todas las preguntas probablemente. Pero esos son mis consejos, como agente migratorio y como australiano también. Si vienes a estudiar inglés, es realmente importante perfeccionarlo. ¿Okay? Porque Australia es un país angloparlante. Sin buen inglés es obviamente más difícil conseguir un trabajo profesional. Hay trabajos no profesionales y hay gente que no habla nada de inglés y no tienen problema, pero para una profesión calificada, el inglés es importante. Además, el buen inglés da puntos. Tener IELTS 7 u 8 nos da puntos para nuestro proceso migratorio. Además, te permite participar más en la cultura. ¿Okay? Hay muchos, especialmente latinoamericanos, que vienen a Australia, viven con otros latinoamericanos, trabajan con otros latinoamericanos, salen con otros latinoamericanos y nunca practican el inglés. Entonces, si van a venir a Australia o Canadá, o si van a ir a Canadá, lo que sea, traten de perfeccionar el inglés, traten de hablar con gente no de su mismo idioma, traten de explorar la ciudad que hayan elegido, traten de conocer australianos o por lo menos gente que hable inglés bien, porque solo practicando el inglés mejora. En mi caso, yo aprendí español en México y me tocó solo hablar español. Y en un año casi no hablé inglés. Eso me permitió mejorar muchísimo mi español, pero es súper importante el idioma. Hay gente que viene y se deja vencer muy pronto de que el inglés no es para mí, pero el inglés es esencial. ¿Okay? Otro consejo, si van a estudiar un curso que no sea de inglés, es decir, si van a venir a estudiar inglés y lo extender, o si ya están aquí en Australia y quieren aplicar a otro curso, mejor que les dé la 485.
¿ok? Como mínimo, la visa de trabajo que se puede obtener después de estudiar, ¿ok? No cualquier curso te da esa visa, entonces traten de estudiar algo que por lo menos mantiene abierta la posibilidad, porque después puedes trabajar sin limitaciones y por lo menos puedes recuperar la inversión. Quizás no vas a sacar la residencia, pero por lo menos da una oportunidad de recuperar la inversión inicial. Perdón. Um, También la lista puede cambiar, como ya mencioné, nadie puede predecir el futuro, no sabemos qué va a pasar, pero mañana alguien puede empezar a estudiar contabilidad, una maestría en contabilidad, porque tiene un posible camino y más adelante lo pueden quitar de la lista. ¿Okay? Entonces es imposible saber, los cambios pueden pasar. Hay algunas profesiones que son más seguras que otros en el sentido de que llevan mucho tiempo en la lista y nunca salen. Por ejemplo, chef casi nunca sale de la lista, pero no quiere decir que nunca va a salir. Es posible, poco probable, pero posible. ¿Ok? Entonces, asegúrense de que si van a estudiar otra cosa, que el inglés sirve para cualquier persona en cualquier parte del mundo. El inglés siempre va a ser útil, pero otro curso, asegúrense de que les va a servir aquí, les va a servir en su país y les va a servir en cualquier otro país del mundo. Por ejemplo, hay gente que actualmente está estudiando carpintería para sacar la residencia permanente, que puede ser una opción, pero en Latinoamérica, obviamente, la carpintería no es un trabajo muy bien pagado. ¿Ok? Entonces, si tiene una aplicación en tu país, perfecto. Si no, quizás hay que considerar otra posibilidad. Y quizás considerar otro país. Por ejemplo, si no se puede lograr la residencia en Australia, también hay otros países. ¿No? Canadá, por ejemplo. Y si van a estudiar una maestría, una carrera profesional, es decir, un bachelor, es mejor en una zona regional. ¿Por qué? Porque podemos aplicar a una segunda 485, ¿okay? Que nos da bastante tiempo para o recuperar la inversión o para sacar lo que necesitamos para nuestro proceso. Ok. Cuando, bueno, sí, son mis consejos. Okay, mis consejos generales. Y tener en cuenta que la residencia nunca es segura, pero uno puede ser estratégico y por lo menos tener un tiempo para trabajar después de estudiar. ¿Okay? Les voy a dejar aquí, ahorita voy a compartir los enlaces aquí. Entonces, para los participantes de esta asesoría o esta sesión, estoy dejando la asesoría a mitad de precio. Entonces, simplemente es cuestión de ir a Calendly, reservar, tiene un costo de $75, eso ya es con el descuento. Escogen el horario. El horario debería aparecer en su horario local. ¿Okay? Yo obviamente trabajo en un horario australiano, pero pueden checar, lo ven en su horario local. ¿Okay? Si creen que ya obtuvieron suficiente información, también, y quieren estudiar, por ejemplo, dicen, ok, me aviento para estudiar un curso de inglés 6 meses y después veré qué pasa. También nos pueden contactar a través de este contacto que es studyfirstgroup.com.au contact. Y ahí ya recibimos sus datos, mandamos un correo con datos para una asesoría gratis. Entonces, la asesoría educativa es gratis, pero tengan en cuenta que si quieren saber acerca de sus posibilidades migratorias, sí sería necesario una asesoría migratoria, ¿no? Ok. Bueno, ese es el final de mi presentación. Tenemos unos 15 minutos. Voy a leer las preguntas aquí a ver qué puedo contestar. Marisol tenía una... voy a ir un poquito atrás. Ok, debe ser IELTS. Yo tengo... Ok, Lucía, creo que ya contesté tu pregunta. ¿Qué tipo de experiencia laboral suma puntos? Experiencia laboral relevante, altamente relevante a la profesión nominada. Entonces, de nada sirve trabajar como ingeniero. Bueno, no es que de nada sirve, pero no se puede usar la experiencia laboral como ingeniero para un proceso como chef más adelante. Tiene que ser en la misma profesión, de acuerdo con la definición de ANSCO. ¿Ok? Um, ok. Disculpa, ¿qué se necesita para validar los estudios de universidad en Australia? Depende, pero hay que hacer un skills assessment y depende de qué es la carrera. Y depende para qué, porque hay un Skills Assessment provisional para la 485, pero eso no es relevante, al menos que hayas estudiado en Australia.
Entonces, es cuestión de ver qué es la carrera, ver qué es el organismo asesor para esa carrera, porque el gobierno tiene una lista y en esa lista dice qué es el organismo asesor y ver qué son los requisitos particulares de ese organismo. Ok. Hoy en día me gustaría saber con hacer el trámite. Sí, para estudiar, Rubén, sí, ya puse el enlace, que es con Study First Group, y la asesoría educativa es gratis. Si quieren una asesoría migratoria, tiene un costo de 65. No mencioné que el costo de la asesoría migratoria se puede deducir con cualquier proceso que hagan más adelante. Entonces, si deciden estudiar con nosotros, con Study First Group, recuerden, Lawrence Migration y Study First Group es lo mismo, solo son dos divisiones diferentes. Pueden pagar los 75 para la asesoría y deducirlo del costo de sus estudios. ¿Okay? Entonces, efectivamente sale gratis si deciden estudiar. Puedes ver medicina veterinaria. No puedo entrar en tanto detalle con los perfiles porque toca ver también tu experiencia laboral, tu nivel de inglés, etcétera, etcétera. Entonces sería mejor una asesoría personalizada. Mi hija quiere estudiar un bachelor en South Australia en arquitectura. ¿Cuál sería el proceso? Ok. Primero hay que tener el inglés. Okay. Si no tienes inglés, no te van a aceptar en un curso, otro curso aquí en Australia. ¿No? Para los cursos vocacionales suele ser mínimo 5.5 o el equivalente. A veces el certificado de la escuela de inglés puede servir como evidencia, pero recuerden que si aplican a una visa estudiante para un curso como vocacional, bachelor, maestría, puede ser que migración exija resultados de inglés. ¿Okay? Entonces, primero, cumplir con los requisitos de inglés. Si cumple con los requisitos de inglés, revisar con nosotros cuánto cuesta el curso y iniciar el proceso. Para trabajar en Adelaide los 6 meses de mi profesión, que en este caso es ingeniero mecánico, lo podría hacer mientras estudio inglés. Ok, depende de los requisitos particulares de ese estado. Ok, entonces, poco probable que sin inglés puedas conseguir un trabajo como ingeniero mecánico desde un principio, porque es un trabajo profesional. Además, muchas empresas no prefieren contratar gente que tenga la posibilidad de trabajar tiempo completo. En este momento, los estudiantes pueden trabajar tiempo completo, pero no sabemos hasta cuándo va a durar. Entonces, podría ser que en un futuro solo sean 20 horas y podría ser que con 20 horas no te quieran contratar. Entonces, no apostaría por eso y nuevamente depende de los requisitos de Estado y cómo definen trabajar tiempo completo. Entonces, si South Australia dice 20 horas a la semana es suficiente, está bien. Si no, tocaría sacar una visa 485 y ahí trabajar tiempo completo. ¿Cómo podemos saber si algún tipo de estudios nos ayudaría para conseguir una visa posteriormente? Yo planeo estudiar una maestría en Sydney, pero no por research. Cualquier bachelor, maestría o doctorado les permite sacar la 485 siempre y cuando cumplan con los requisitos adicionales, ¿ok? Que es básicamente un Skills Assessment. No, pero mentira, en ese caso no. Skills Assessment sería para un curso vocacional, pero el inglés sí es importante. Hay que tener mínimo IELTS 6 y cumplir con los requisitos como de salud, carácter, etcétera, etcétera, que son requisitos para cualquier tipo de visa. Pero si estudias una maestría, podrías ser elegible para la 485. Arquitecto, tengo todos los papeles, esto jefe me iba a dar el sponsorship, pero después me dijo que no, tengo 7 años de experiencia en Colombia, 3 años de Australia, tengo skills assessment, estoy registrado como arquitecto. En Australia ya es más de 6 en todas las bandas que puedo hacer. En tu caso, Said, no sé, dependiendo de tu... fue un mensaje directo, perdón. Said, sería cuestión de hacer una asesoría, de checar tu situación actual, porque puede depender qué visa tienes actualmente, cuánto tiempo tienes, por ejemplo, porque el Skills Expression of Interest no es que te van a nominar mañana necesariamente, puede ser un proceso que tarde. Entonces, si tu visa se vence mañana, tal vez tendrías que revisar otras opciones. Si tienes un tiempo, quizás puedes meter otro Expression of Interest, pero nuevamente tendría que analizar tu perfil. Carla pregunta, mi esposa es venezolana, yo soy colombiano, hay un inconveniente a la hora de que deseamos aplicar una visa dependiente, siendo yo el que va a estudiar, ustedes nos pueden ayudar con el proceso. El problema con Venezuela al momento de aplicar especialmente una visa de turista es que
niegan muchas visas porque como estudiante hay que mostrar que el estudiante es genuino. Si no se puede mostrar eso, niegan la visa. Y en el caso de Venezuela, niegan muchas aplicaciones de Venezuela porque creen que no son genuinos. No decir que no son, pero el gobierno tiene eso en mente. Es menos importante si ella es el aplicante secundario, pero puede ser un factor. Si ellos creen que ella no va a quedar de manera temporal y no es genuina, puede negar la visa. Entonces sería cuestión de armar un muy buen argumento para checar por qué es genuina. ¿Se puede homologar materias por una carrera? Sí, pero eso no es tan relevante para la parte migratoria, sería más relevante al momento de aplicar a un curso. ¿Okay? Entonces, quizás podrías aplicar un bachelor y te podrían dar crédito para algunas materias, pero dependería mucho del curso aquí y el curso allá. ¿Cómo puedo saber qué cursos me hacen elegible la visa 485? Haciendo una asesoría migratoria. Disculpa, ¿qué se necesita para validar mis estudios de universidad en Australia? Creo que ya contesté esta pregunta, pero sería necesario un Skills Assessment. Se puede la cita face to face. En este momento solo estoy haciendo citas por, bueno, por video y estoy en Melbourne. Entonces, si estás en Melbourne, Beatriz, puedes escribirme y podemos ver la posibilidad de una asesoría en la parte abierta de nuestra oficina, que tiene más espacio, pero básicamente por video. ¿Oficios o profesiones son más demandantes en Perth? Dependería totalmente de qué oficio o qué profesión. Entonces es imposible, no se puede dar no puedo decir algo tan general porque dependería muchísimo de la profesión. ¿En dónde podemos consultar cuáles son los... perdón, me perdí la pregunta. ¿Dónde podemos consultar cuáles son los... es un mensaje directo que dan puntos. Básicamente, cualquier trade qualification, diploma, bachelor, maestría o doctorado puede dar puntos. Solo un curso de inglés, no. Y algunos certificados no van a dar puntos. Tiene que ser un trade qualification. Por ejemplo, en el caso de cocina, hay certificados y diplomas, pero con los certificados puede bastar para comprobar el trade qualification. Por lo general, tiene que durar 2 años y cumplir con algo que se llama Australian Study Requirement. ¿Okay? Pero sería más conveniente hacer una asesoría para revisar qué cursos son, porque no cualquier curso va a servir para la 485. ¿Okay? Puede servir para los puntos, pero no para el 485. ¿En dónde podemos consultar? Profesor de escolar está en la lista, sí, pero los requisitos son altos. Tengo 32, mi pareja tiene 34, ambos somos dentistas, queremos ir a Australia a estudiar inglés y luego optar por residencia permanente. Lo que aconsejaré es, si quieren venir a estudiar inglés, háganlo, está bien porque el inglés sirve en cualquier parte del mundo y un par de meses antes de terminar su curso, organizar una asesoría migratoria, porque la parte de salud sí es difícil. No es decir imposible, pero los requisitos en inglés son muy altos. Entonces, si ya ven que su inglés está bien, que aprenden rápido, quizás hay posibilidades. Si no, tal vez sería cuestión de revisar las opciones. Psicóloga organizacional. Como psicólogo sí se puede. Nuevamente, psicología es en la área de salud, entonces los requisitos son exigentes. En Steph sería cuestión de una asesoría para entrar más a detalle, pero como si la psicología es un poco difícil. No imposible, pero un poco difícil. ¿Tienen oficinas en Sydney? No, desafortunadamente no de momento. Solo estoy en Melbourne, pero puede ser una asesoría por video, no hay problema. De hecho, casi todas las asesorías son por video. Y no nos trabajamos con institutos en todo el país. Entonces, no nos restringimos solo a Melbourne. Si uno tiene un estudio en Colombia y en la carta de intención se menciona esto, pero ya en Australia uno decide cambiar de profesión, ¿qué riesgo hay de que llegue la extensión de visa? Siempre hay un riesgo de que llegue la extensión de visa, pero si el argumento es bueno,
no hay problema. Entonces hay gente que cambia completamente, hace un giro total de la carrera profesional, mientras lo puedan justificar muy bien, no hay problema, pero realmente es caso por caso y es cuestión de justificar el por qué estás cambiando. Muchísima gente lo hace claramente porque mucha gente tiene una carrera profesional en su país, viene a estudiar aquí y luego estudiar y se pone a estudiar cocina porque hay posibilidades para la residencia. Simplemente sería cuestión de armar una carta de intención explicando por qué. Bueno, tenemos personal en cine, pero no una oficina física, pero es personal, sí, o sea, podemos atender, sí, por video. Una licenciatura en comunicación como Advertising Manager. Hay un puesto que se llama Marketing Specialist, entonces sería una posibilidad, pero tendríamos que revisar tu perfil. Jesse, ¿cómo puedo sacar una cita migratoria face to face? Depende de dónde vives. Si estás en Melbourne, existe la posibilidad. ¿Estás en Melbourne, Jesse? Uh, había otra pregunta que no vi. Tengo 35, soy electricista industrial. Cuando viajé tendré 2 años de experiencia. Con válido estudios o estudio ahí. En caso de estudiar ahí, ¿dónde es mejor? Nuevamente depende muchísimo de tu perfil, qué quieres estudiar, dónde estudies. Pero con 2 años te limitarías de momento a una visa 491 o 190 si el Estado lo permite. Porque para otras visas hay que tener 3 años de experiencia laboral. Okay. Valeria, en el caso de un diplomado en arquitectura, siendo venezolana, se complicaría. Sí, y no depende, tendríamos que checar el Skills Assessment porque, por ejemplo, estudiando para la visa 485, dependiendo de la carrera, a veces no, un diploma no es suficiente. Entonces tocaría revisar en ese caso si es necesario una maestría o un bachelor para poder tener la 485. Y sí, para un venezolano que no esté aquí, es complicado que le den la visa de estudiante. No imposible, pero quiero ser honesto, que sí se niegan muchas visas de venezolanos. Entonces, en ese caso, te recomendaría, igual, si quieres, puedes mandar un mensaje a Lawrence Migration, que es la página de Facebook, para revisarlo un poquito más a fondo. Solo para venezolanos. Ok. Jesse, estás en Melbourne. Entonces, Jesse, lo que puedes hacer es, si quieres hacer una asesoría, reservar un tiempo y en las notas, porque después te lleva a una página a explicar que quieres que sea presencial. ¿Sí? Y probablemente mandarme un correo para que debería aparecer en el aviso que te llega de que va a ser presencial. Valeria. Entonces, Valeria, en tu caso, si pudieras tener los puntos, el inglés, etcétera, puedes aplicar desde afuera, no es imposible, pero obviamente depende nuevamente de tus circunstancias personales. Creo que en una asesoría podríamos revisar eso mejor. Sí. Sí, porque no, cuando es una visa de residencia permanente, si aplicamos una visa de residencia a una visa de residencia permanente desde afuera, la parte de ser genuino como estudiante no aplica. Es más bien solo cumplir con los requisitos. Jair, la asesoría tiene un costo voy a compartir el enlace nuevamente. Para los que están aquí hoy, tiene un costo de $75, normalmente están en 150, pero pueden obtener ese descuento. ¿Okay? Voy a dejar ese enlace activo por una semana. Después lo voy a cerrar para que no esté disponible. Y que incluye básicamente un análisis del perfil, incluye un análisis de los requisitos particulares de las visas que puedas aplicar y incluye un análisis
de qué estado es mejor. ¿Ok? Entonces podemos analizar qué deberías hacer. Por ejemplo, si ya tienes la carrera profesional calificada, tus opciones son distintas a si no la tienes. Entonces, si tienes que estudiar o no aquí en Australia para conseguir la residencia. ¿Ok? Listo. Bueno, ya estamos, ya pasamos nuestra hora y media. Espero que les haya servido la información. Sé que es mucha información, pero la residencia es un poco, no complicada, pero hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Pero si quieren más información, haremos más sesiones más adelante de información más particular. También se puede hacer una asesoría personal, donde obviamente podemos entrar muchísimo más a detalle en el caso particular. ¿Ok? Vamos a enviar también este enlace por correo para que lo tengan. Entonces, si no hay más, me despido. Muchísimas gracias. Espero verlos pronto aquí en Australia. O si ya están aquí, espero verlos cara a cara en algún punto. Nos vemos.